Hola, muy buenas tardes. Están ustedes otra vez aquí en De la Letra a la Palabra. Y hoy quiero platicarles de un libro, eh, o más bien de una serie de cuentos de un autor que he estado comentando últimamente, Dostoyevsky y este libro de cuentos. Específicamente, bueno, trae el cuento que da por nombre a la edición, El sueño de un hombre ridículo, y trae tres cuentos más. Hoy les quiero platicar de un par de ellos. Los otros los mencionaré muy rápido, pero me parece que un par de ellos vale mucho la pena echarles un ojo, comparada obviamente con sus eh, enciclopédicas novelas, pues son lecturas bastante cortas. Sin embargo, en ellas se puede ver el genio, pues, de un escritor como lo es Dostoyevsky, ¿no? El sueño de hombre ridículo es un cuento precisamente sobre un hombre que se declara desde el principio que es ridículo. Decide por alguna razón que no se aclara suicidarse, y mientras va a su casa, una niña le jala de la manga pidiéndole ayuda. Le insiste, y él, cuando llega a su casa, está por suicidarse. Pero empieza a pensar precisamente en cuál era la razón, y el fondo de que esa niña le estuviera buscando, le estuviera pidiendo ayuda y lo estuviera buscando, ¿no? Eso hace que se quede dormido, y en su sueño pues tiene una verdadera alucinación o revelación. Viaja por el espacio y llega a una tierra que es, digamos, paralela a la de la existencia, en donde no existe pecado original y todos los hombres viven en paz y en armonía, con una sabiduría muy distinta a la de la ciencia que se está desarrollando en el siglo XIX. Como les he comentado en algunos otros videos, Dostoyevsky de alguna manera rechaza la influencia europea, la ve como decadente, y piensa que el pueblo ruso será de alguna manera la salvación, junto con su religiosidad del mundo. Poco a poco pues empieza a comentar cómo ve ese mundo, y ese mundo termina siendo incluso pervertido de alguna manera por el mismo soñador, por la misma persona. Los afecta y empieza a ver envidias, empieza a ver luchas, etcétera, hasta que se despierta, y él lo siente esto como una revelación, y a partir de ahí pues comienza a compartir el mensaje de que es posible tener un mundo ideal y sin todos los defectos de ¿no? La verdad es que, pues, más allá de en qué consiste el cuento, lo importante es la lectura y cómo va llevando, pues, esa dramatización de las ideas tan características de su escritura. Es un libro extraordinario. Y otro que quiero compartir con ustedes es Babok, por ahí he escuchado que es la correcta pronunciación, pero bueno, se escribe Babok. Es un tipo, el sueño sobre es un tipo, pues un poco como estos personajes clandestinos, un poco apartados del mundo que tiene Dostoyevsky, que de alguna manera pues nos empieza a platicar que quiere publicar cosas y que no, pues le rechazan todo. Nos cuenta que lo invitan, bueno, que le comparten el que vaya a un funeral, y después del funeral, en lugar de ir pues el convivio que alguna vez se hace después, él decide irse al panteón, y sentarse en una tumba y quedarse callado y pensando. Al cabo comenta por ahí que había estado escuchando algunas voces que decían precisamente Bobok, Bobok. No se sabe muy bien por qué. Al final del día, sentado en la tumba, empieza a escuchar que los muertos empiezan a platicar. Es una especie de Pedro Páramo adelantado un siglo, bueno, 80, 70 años, pero a diferencia de la novela mexicana, la verdad es que es muy simpático. No queda muy claro qué es lo que está pasando. Lo único es que de alguna manera los muertos se despiertan ahí en el panteón pocos días después de morir, y antes de ir hacia una otra vida, pues conversan, dicen, se pelean. Está bastante simpático. Desafortunadamente él estornuda y todos los muertos se quedan callados.
y dice que después pues llevará eso escrito a una revista y que será su imaginación. Pero uno de los elementos de los que habla es que antes de quedarse en ese dormido definitivamente o muerto definitivamente, pues uno de los personajes o de los muertos empieza a repetir esta misma palabra, ¿no? Además, hay un par de cuentitos que vale la pena leerlos, los voy a platicar muy rápido. La sumisa, que habla sobre una mujer, una niña en realidad, una adolescente que en principio es muy sumisa. El personaje, el narrador que cuenta en primera persona, es el personaje principal, pues de alguna manera la rescata de un matrimonio terrible, pero bueno, el matrimonio con él mismo se presenta, no precisamente con una persona extraordinaria. Y después, lo interesante es que a pesar del nombre y la imagen inicial de que es sumisa, pues esa mujer se muestra rebelde al grado de tragedia, ¿no? Y al último es un cuentito del ladrón honrado. La verdad es que pues no es bueno, no es de sus mejores escrituras, pero refleja pues la miseria y los elementos típicos de, de, de los personajes de Dostoyevsky. Vale la pena mucho leer. Hay bueno, muchos otros escritos de Dostoyevsky. Yo tengo esta edición, la verdad es que la compré hace un montón de años, la acabo de releer precisamente para recomendárselas, de ediciones Altera. Vale la pena también echarle un ojo a los cuentos de Dostoyevsky. Que tengan una muy buena tarde y no se olviden suscribirse, ayuda pues para que tenga este canal más vistas y de alguna manera poder compartir más mis impresiones y mi propia perspectiva de la literatura. Recuerden que este es un canal de divulgación literaria.